Gracias a Dios porque en esta mañana un poquito fría podemos continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y bueno, pues ya estamos en la recta final, ya nos quedan pocas semanas para culminar este libro y gracias a Dios porque como lo hemos dicho repetidamente, a través de este libro es que no solamente podemos conocer el plan de Dios para la humanidad, sino cómo lo va a terminar. Y ya lo estamos viendo, ya en lo que es la línea del tiempo, es más, el tiempo ya se terminó. ¿Por qué? Porque ya estamos en la eternidad, ya están los cielos nuevos, la tierra nueva, y está la semana pasada, a lo largo del capítulo 21, pudimos ver lo que será la magnitud y la belleza de la nueva Jerusalén. ¿Recuerdan? Una ciudad de una apariencia portentosa, desde sus cimientos, sus calles, sus muros, sus gigantescas puertas y su tremenda extensión. Una ciudad cúbica de aproximadamente unos 2.400 kilómetros por lado. No hay nada igual, no podemos imaginar nada, pero recuerdan que ocupaba un buen pedazo del Golfo de México en el mapa que nos mostró Mark. Y bueno, lo más impresionante de esta ciudad no es su apariencia que refleja la gloria de Dios, la apariencia, la brillantez, la magnitud, todo lo que constituye la Nueva Jerusalén es el reflejo de la gloria de Dios. Pero aún así, lo más impresionante de esa ciudad es que estará llena de los creyentes de todos los tiempos. Ujú. Eso también es impresionante, pero aún más impresionante todavía son las bendiciones que allí nos esperan y la presencia de nuestro Salvador en medio de nosotros. Cualquiera empieza a ver acerca del cielo y lo que nos espera en la eternidad y nos ponemos a pensar en las nubes y todo eso, pero en realidad eso solamente va a ser temporal. Lo que es eterno es la nueva Jerusalén y ahí es donde estaremos en la nueva tierra y siempre cerca de nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a continuar con la línea de lo que está escrito en el capítulo 21, que continúa en el capítulo 22. Básicamente, cuando estuve estudiando, nos explicaron que quizás el capítulo 21 debería de haber llegado hasta donde llega el versículo 5 del capítulo 22. ¿Por qué? Por lo que ahorita vamos a ver nosotros, la línea de eventos, de visiones que tiene Juan es continua, no tiene una pausa al pasar del capítulo 21 al capítulo 22. Entonces, pues vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos tener acceso a ella. Y Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos hable, Padre, que solamente tu palabra sea expresada, no ideas humanas, Señor, y sobre todas las cosas, Padre, te ruego que tengas misericordia de este pobre predicador, Señor, que lo único bueno que tiene para decir es a través de tu palabra, Señor. Te encomiendo nuestras mentes y corazones que estén enfocados en ti, Señor, y gracias porque tú nos das esta guía. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar hoy en Apocalipsis capítulo 22 los versículos del 1 al 5. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis 22 del 1 al 5 y dice así la palabra del Señor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán.
y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En el pasaje que estudiaremos hoy veremos entonces las bendiciones futuras que nos esperan en lo que es el final, la visión de la nueva Jerusalén. Todo esto que vamos a ver, hermanos, es futuro y está ya fuera de lo que es el reino milenial. Ya todo ya es nuevo, como ustedes recordarán. Dice el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Después, en el lenguaje original en griego, la palabra después debió de haber sido traducida como y, del griego kai, esta conjunción que nos indica que hay una secuencia de acontecimientos. Quiere decir que lo que vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 22 es inmediato al versículo 27 del capítulo 21. No hay una división temporal entre los acontecimientos que estuvimos viendo y los que vamos a ver. Ahora, dice otra vez el versículo 1, después me mostró. ¿Quién le mostró qué? A Juan. Bueno, nosotros vemos ahí que es un río, pero el personaje que le está hablando y mostrando cosas a Juan es el ángel que ha mostrado la nueva Jerusalén y ahora le muestra un río limpio de agua de vida. Ahora, vamos nosotros, por favor, allí a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1. Veamos lo que dice. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué notamos aquí? Ya no hay cuerpos de agua. Pero entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan? Sabemos que en la nueva tierra no existirá el ciclo hidrometeorológico, o sea, ya no va a haber lluvias. Como sabemos, el ciclo hidrometeorológico, que es lo que sustenta la vida en la tierra, es que el agua de los cuerpos marítimos se evapora y llueve y eso alimenta los cuerpos acuíferos en la tierra adentro. Eso es lo que ocurre. En el futuro esto ya no existirá. Entonces, cuando leemos nuevamente versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida. Cuando nosotros leemos un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, no se refiere a agua como tal. En la Biblia hay varias referencias al agua y podemos tomarlas de tres maneras. Número 1, el agua literal. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿dónde fue bautizado? En un río. Y fue metido en agua. Esa es agua literal, ¿de acuerdo? La segunda manera de ver el agua es como bendiciones, que Dios derramará sobre su pueblo bendición. Si nosotros escuchamos derramar, ¿a qué nos hace sentido? A un chorro de agua, ¿no? Agua, allí está la referencia como bendiciones. Y en tercer lugar, como un símbolo de vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, ¿recuerdan ustedes que ella le dice, bueno, pues dame de esa agua? Y él le dice, si bebieras de esta agua no tendrías sed jamás. Está hablando de la vida eterna. Entonces, en el caso de este texto, la tercera opción pareciera ser en primer lugar la más adecuada. Como nosotros lo podemos ver, acompáñenme por favor en sus Biblias, a Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Juan 4, 13 y 14. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, mismo texto que, bueno, misma historia que les decía de la mujer samaritana. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aunque no vemos aquí en este texto
que diga el Señor Jesucristo, esta fuente es como agua, para hablar de algo que no es literal, es obvio que la figura no es, no es literal. El agua de la que está hablando el Señor Jesucristo no es agua literal, aunque es obvio que la vida eterna, como aquí lo estamos viendo, como un río, nos trae un sinnúmero de bendiciones. Ujú. En primer lugar, ¿cuál es la primera bendición del río de agua eterna? Pues obviamente que por la fe en Jesucristo tenemos vida eterna. Esa es la primera bendición y la más grande. Otra bendición, la comunión con Dios. La comunicación con Dios sería la tercera. Ujú. Otra más, la garantía de un lugar celestial al cual voy a ir cuando muera, o la garantía de ser tomado por el Señor cuando venga por su iglesia, la garantía de que en un punto Él va a gobernar por 1000 años y voy a gobernar con Él. Y después, en la eternidad futura, ahorita como lo estamos viendo con la Nueva Jerusalén, la garantía de estar con el Señor por el resto de la eternidad, si es que acaso eso se puede decir. Ujú. El punto es que el agua de vida es para bendición. Por lo tanto, podemos interpretar este río de agua de vida como bendiciones y como un símbolo de la vida eterna. Continuamos allí en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Este río de vida eterna resplandece al igual que la ciudad. Recuerdan que la ciudad resplandece por sí misma, resplandece con la gloria de Dios. Su brillo es de esa magnitud como la Nueva Jerusalén debido a su origen. ¿Cuál es la fuente de ese río? Veamos en el versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río tiene su origen en el trono de Dios y del Cordero. Esta agua sale del trono de Dios y por implicación también del trono del Cordero. Notemos que aquí hay un par de detalles. Observen esta frase otra vez, el trono de Dios y del Cordero. Primero, el río o las corrientes de vida eterna fluyen desde el lugar donde está el trono de Dios. Y la mención del Cordero nos dice que el mismo Jesucristo, el Cordero de Dios, está sentado en su trono. En otros pasajes vimos que está el trono de Dios, no se menciona el trono del Cordero. ¿Por qué es importante este detalle? Porque nosotros aquí lo que podemos notar es que Jesucristo y el Dios Todopoderoso está cada quien en su trono en la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ahora, esto nos lleva al segundo punto. Notemos que Cristo está puesto a la par de Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. No hay modo, por muy sobresaliente que sea un ser humano, de que alguien humano, simplemente humano, pueda estar a la par de Dios, pueda sentarse junto a Dios en un trono igual a Dios, en la misma posición que Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Ahora, el flujo continuo de esta agua de vida desde el trono de Dios y del Señor simboliza el constante fluir de la vida eterna desde Dios hacia su pueblo. Y la vida eterna, hermanos, no la vamos a vivir. La vida eterna ya la estás viviendo si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay un punto bien importante. Bueno, yo como creyente, como hijo de Dios, si he puesto mi fe en Jesucristo, si creo en la muerte y la resurrección del Señor, que eso fue el pago de mi pecado y por eso tengo perdón, pues tengo vida eterna. Y los que no creen también van a tener una eternidad, pero de condenación. No significa, algunos piensan que porque para los condenados no se habla de vida eterna, entonces van a ser aniquilados en el lago de fuego, pero no.
para este punto en el futuro, ellos seguirán ahí. Ellos seguirán en el lago que arde con fuego y azufre y van a estar ahí eternamente, con un cuerpo también diferente. Nosotros allí en la Nueva Jerusalén vamos a tener un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Salud. Un cuerpo que va a ser capaz, como algunos piensan, hasta de elevarse, de atravesar paredes, pero que también va a poder comer, un cuerpo que no va a envejecer, que no se va a enfermar, porque necesitaremos ese cuerpo para resistir la presencia de la gloria de Dios directamente con nosotros. Pero, ¿qué de aquellos que no pusieron su fe en Cristo? ¿Qué de aquellos condenados? Bueno, aunque parezca imposible o parezca raro, algo parecido. ¿Por qué? Porque ellos ya habrán sido arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y allí estarán para toda la eternidad con un cuerpo diferente, un cuerpo renovado, capaz de resistir el castigo de Dios por la eternidad. Como lo dijo Sproul, lo más terrible del infierno es que Dios va a estar ahí. Y ahí Dios va a estar descargando su ira contra el pecado y el pecador. La vida eterna la estás viviendo hoy, hermano, desde que pusiste tu fe en el Señor Jesucristo. Ya tienes la vida eterna. Ya la estamos viviendo. Lo que falta es la glorificación del cuerpo. Eso es lo que falta. Y eso es lo que ocurrirá en el futuro. Y bueno, ya lo vimos eso en versículos pasados. Vamos a continuar al versículo 2 de Apocalipsis 22. Ya vimos que el río fluye desde el trono del Cordero y desde el trono del Padre. Y dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones. Dice aquí, en medio de la calle de la ciudad, o una mejor traducción sería como en medio de su senda, porque se refiere a una avenida, pero gigantesca, nada que ver con las calles de ahorita. Por ejemplo, la calle aquí de Río Pánuco, ¿no? Llega a veces que hay que turnarse un espacio para dejar pasar un coche y luego pasa el otro, y las calles son estrechas. Bueno, esto es absolutamente lo contrario, se refiere a un lugar amplio. Y en esta avenidota, en esta senda, está el árbol de la vida, que a su vez está a uno y al otro lado del río. Esto ha llevado a algunos a poner la ciudad de Jerusalén y arriba un árbol casi del mismo tamaño que de la ciudad. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver es algo muy importante. Esta parte, el versículo 2 es bastante difícil de interpretar, porque tiene muchas figuras y muchas de ellas, aún en el lenguaje original, no se puede interpretar adecuadamente desde el griego. Entonces, vamos a apegarnos a lo que algunos teólogos ya han dicho. De entrada, como les decía, la calle no es un lugar estrecho como las calles de hoy. Por otro lado, John Balburt, en su libro La revelación de Jesucristo, describe la escena del versículo 2 de la siguiente manera. El cuadro visual presentado es que el río de la vida fluye a través del medio de la ciudad y el árbol es lo suficientemente grande para cruzar por encima del río, de modo que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados del río. O sea, no es que atraviese el río de punta a punta de la ciudad, sino que lo atraviesa de orilla a orilla. De todas maneras sigue siendo un árbol enorme. Pensé en traer una ilustración, pero la verdad es que nada se va a pegar a lo que dice el texto. El punto es que el árbol atraviesa el río. Ahora, respecto al árbol, es el árbol de la vida. Todo indica que es el mismo árbol
que nosotros ya pudimos haber visto, si ya leíste Génesis, ahí ya viste este árbol. Acompáñenme por favor en sus Biblias al capítulo 3 del libro de Génesis, Génesis 3, versículo 22. Dice, ¿ya lo tienen? Génesis 3, 22. Y dijo Jehová a Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Ujú. Este es el árbol de la vida. Ese fruto del árbol de la vida es el que da una vida eterna. Entonces, nosotros aquí vemos algo muy importante. Y vamos a hacer una pausa aquí. Debemos recordar esto. Dios impide que Adán y Eva tomen del árbol de la vida para que no tengan vida eterna. Ay, Dios, entonces es bien egoísta el Señor, ¿verdad? Muchos se han atrevido a decir eso, pero quiero que veamos la situación. Conocer correctamente este versículo nos ayuda a entender por qué en donde estamos estudiando en Apocalipsis ya hay acceso al árbol de la vida. Adán y Eva aquí, ¿en qué momento están? Están en el momento en que ya pecaron. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Adán y Eva ya rompieron su relación con Dios. Cuando nosotros pecamos, cualquier ser humano peca, rompe o interrumpe su relación con Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si a Adán y Eva se les hubiera dado la oportunidad de tomar del árbol de la vida, serían eternos, eternos pecadores no perdonados. La maldición del pecado se hubiese expandido en seres eternos, no en seres mortales. Imagínense vivir eternamente con el cargo del pecado encima. Es lo que va a pasar en el lago de fuego, es lo que pasa en el lugar de los muertos. Están ahí atormentados porque no tienen perdón. Y es lo mismo que pasa con cada ser humano que camina allá afuera que no ha escuchado las buenas nuevas de salvación. Están caminando espiritualmente muertos, sin perdón, sin salvación, sin esperanza. Por eso tenemos nosotros que decirles que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que esa es su esperanza y que ese es su perdón. Hermanos, no desperdicien ninguna oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Y cuidado, no caigas en el error de que, bueno, con lo que yo le diga que se porte bien, con eso vale la pena. No, háblales de Cristo. Si los amas, si verdaderamente los amas, háblales de Cristo. Porque eso es lo que da la salvación. Entonces lo que vemos aquí en Génesis 3:22 no es Dios evitando egoístamente que Adán y Eva puedan alcanzar la inmortalidad. No, sacarlos del huerto fue lo más misericordioso que Dios pudo hacer. Porque así no los arriesgó a que estuvieran eternamente perdidos y sin un Salvador. Él lo hizo en su misericordia. Y mandó a Cristo en su misericordia para que el hombre no esté eternamente muerto en sus delitos y pecados. Regresamos a Apocalipsis 2:22. Y vemos otra vez, vamos a ver el árbol en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ya sabemos cuál es ese árbol. Este árbol dice
que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Vamos a dejarlo hasta ahí, todavía nos faltan las hojas. Dice, produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto. Aquí hay que examinar más bien hay que examinar cada palabra en el griego y en su tiempo verbal y en la idea literaria que está dando. La palabra clave aquí es frutos, del griego karpos, pero no se refiere a fruta. O sea, no está hablando de manzanas, plátanos, uvas, peras, etcétera. No, 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 no. Está hablando, esto va a sonar un poco complejo, a la fruta de cada mes, pero es una cosecha completa de una infinita variedad. ¿Sí me expliqué? O sea, a mucho de todo. Uh-huh. No, no está hablando de que el árbol está limitado a dar un fruto al mes. Y por otro lado viene el problema del tiempo. ¿Por qué dice mes si ya el concepto del tiempo no existe? Como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes. Uh-huh. Frutos del griego karpos, entonces nos habla de una cosecha completa de una infinita variedad. O sea, a ese árbol no le va a faltar de nada, de ningún tipo de fruto, que no sé cuáles vayan a ser, pero estoy seguro que no van a ser como los que conocemos. Y siempre va a haber en abundancia, como para todos los habitantes de la Nueva Jerusalén. O sea, ¿se lo pueden imaginar? Yo no, yo no. Pero nos habla de la vastedad del Señor para sustentar a su pueblo. Ahora, nos muestra también, como les decía, la enorme bendición que habrá cuando ya estén los nuevos cielos y la nueva tierra. La expresión cada mes, como les decía, no se refiere al tiempo, ya que el concepto del tiempo ya no existirá. Estaremos en el estado eterno. El estado temporal es el estado en el que cuando morimos, ahí estamos y posteriormente seremos resucitados por el Señor. El estado eterno es a partir de ser resucitados por el Señor. Pero ahora, cuando dice es que va a dar un fruto cada mes, es un antropomorfismo. Quiere decir que es una expresión escrita en términos humanos para que lo podamos entender, aunque la verdad como que no se entiende mucho. Es difícil de comprender lo que dice este texto. La expresión entonces se refiere a una dotación constante que vendrá de ese árbol en abundancia y por toda la eternidad. ¿Qué quiere decir? Que ese árbol nunca lo van a ver pelón, nunca lo vamos a ver pelón, nunca lo vamos a ver sin frutos, nunca lo vamos a ver con ramas vacías. Ese es el punto de que el texto diga que el árbol produce 12 frutos dando cada mes su fruto. Ahora vamos a continuar. Las hojas, versículo 2 del capítulo 22. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La verdad es que vi a varios escritores que dicen que las hojas, esta parte de las hojas del árbol es bastante misterioso. Y no, después de estarlo leyendo, coincido. Es muy intrigante. Es muy difícil de entender esta parte porque no hay una referencia clara ni de dónde comparar adecuadamente. Las hojas del árbol, dice Juan, eran para la sanidad de las naciones. Ahora, a primera vista podemos pensar que sirve para sanar enfermedades, ¿no? Pues literalmente dice que para sanidad de las naciones, pero hay un detalle. Pues no se supone que allí ya no va a haber más dolor, más enfermedad, más sufrimiento. Entonces, ¿hay un error? No. Lo que tenemos que ver es lo que significa la palabra en griego. Ya que en el cielo no habrá ningún sufrimiento, herida o enfermedad, debemos entender la palabra sanidad del griego therapeia, que no implica enfermedad. No implica una enfermedad
o una dolencia. Una mejor traducción sería que las hojas del árbol eran para dar vida y continua salud, de manera cotidiana, promoviendo la salud. Es como cuando tomamos vitaminas. Muchas veces las vitaminas las tomamos no precisamente porque estés enfermo. Los omegas 3, por ejemplo, te los tomas, ¿para qué? Para que el colesterol bueno suba y el colesterol malo baje y así no se tapen tus arterias y no termines con el corazón hecho pedacitos. Básicamente hablando. Pero podrías no tomártelo y sigues viviendo una vida normal. Como un suplemento. Me quedo un poquito corto en la descripción y la verdad es que la siento vacía al hablar así porque no me alcanza el entendimiento para explicar esto, pero serapeia, traducida como sanidad, como les decía, no implica enfermedad, sino que sería promover la salud, dar vida, dar salud de manera cotidiana, promoviendo el disfrute de la vida eterna en la ciudad. Es para que sigas disfrutando de la vida eterna en la ciudad. Las hojas del árbol van a ser para eso. Y entonces nos las vamos a comer. No tengo idea. Unos dicen que sí, otros dicen que no. No tengo la más remota idea, pero ese es el punto de las hojas del árbol. Vamos a continuar entonces en los versículos 3 y 4, porque vamos a ver más bendiciones. ¿Ya vieron algunas bendiciones aquí? En primer lugar está la vida eterna abundando, circulando constantemente. El árbol va a ser para sustento, ahí va a estar todo el tiempo. Y las hojas van a promover nuestro disfrute de la vida eterna. No tengo idea cómo puedes disfrutar más de la vida eterna si estás en presencia del Señor, pero lo puedes disfrutar más. Pero aún hay más, decía alguien. Aún hay más bendiciones. Dios no se queda corto con sus bendiciones. Aún hay más. Versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. ¿Notan algo en estos dos versículos? Algo característico es que se repite constantemente la conjunción y en su acción copulativa. O sea, y te doy esto, y aparte de esto, y aparte de esto y de esto, y te voy a dar esto. Va incrementando la bendición. No se trata de que Dios te va a dar una u otra, sino que Dios te va a dar y esta, y esta, y esta, y esta. Me acuerdo mucho, yo sé que no tiene mucho que ver, pero ¿recuerdan al Chavo del Ocho? Cuando se emocionaba y empezaba a patear y decía, y entonces, y que jugábamos, y algo así, o sea, y es esto, y es para emocionarse, hermanos, porque hasta se me, ay, y vamos a recibir una bendición, y vamos a recibir otra, y vamos a recibir otra. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más quieres? La bendición es amplísima, variadísima. Por eso es que nosotros podemos ver y. Evis Carballosa decía acerca de esto que es muy triste que algunas traducciones de la Biblia más modernas omiten este detalle, le quitaron las conjunciones. Pero es bien importante. Vamos ahora a las bendiciones. Y no habrá más maldición. Vamos a regresar allí a Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9. Acompáñenme un momentito en sus Biblias a Génesis 3. Y no habrá más maldición. La maldición es el resultado del pecado, el cual entró al mundo por la falta de Adán y Eva, lo que resultó en la separación entre Dios y el hombre. ¿Recuerdan ustedes eso? Leamos por favor entonces Génesis 3,
versículos 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, Adán y Eva cometen el pecado de desafiar, de desobedecer las órdenes de Dios, y lo primero que hacen es esconderse de Él. Dice aquí que el Señor se paseaba en el huerto, probablemente en forma humana, yo qué sé, no tengo idea, pero se paseaba en el huerto. ¿Y quiénes estaban en el huerto? Adán y Eva, junto con todos los animales, o sea, toda la creación junto con las plantas, animales y el pináculo de la creación, los humanos, convivían constantemente con Dios. Yo podría hacer la pregunta dirigida hacia Adán y Eva, ¿qué más quieres? Pues quisieron más. Es increíble, hermanos, la capacidad humana de olvidarnos de Dios. El pueblo de Israel, ¿recuerdan ustedes? Cuando estaban ahí al pie del monte y Moisés había subido por las tablas de la ley, 40 días. Pero no fueron 40 días de, pues, ¿quién sabe qué pasó con Moisés? Pues yo lo vi que subía ahí tras lomita y ya no supimos más. No, en el monte está de noche el fuego de Dios y de día la nube, y había truenos y había ruido y la gloria de Dios se estaba manifestando allá arriba. Y cuando Moisés baja hay una bacanal en el campamento, ya hicieron un becerro de oro, ya están con su fiestota, con Dios literalmente parado allí enfrente. Es bien fácil que nos olvidemos de Dios, aunque tengamos a Dios aquí. Por eso tenemos que recordarlo constantemente, atiborrando nuestra cabeza de Biblia. Porque si no le das espacio a algo más, y ese algo más no solamente inunda tu mente, sino que se convierte en un ídolo rápidamente. Siempre debemos tener esto en mente. Ahora, observen algo muy importante. Adán y Eva pecaron. Adán y Eva se esconden. Pero ¿quién busca a quién? Observen el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Sí. ¿Acaso el Señor no sabía dónde estaba Adán? Sí. Y en su amor, fíjense cómo dice, más. Aquí la idea en el texto es que el Señor, a pesar de lo que había ocurrido, a pesar de lo que hizo Adán y Eva, a pesar de eso, en contra de su propia naturaleza, Dios los busca. Y es lo que hace Dios con nosotros. Dios siempre es el que pone la solución entre el hombre y Dios, porque el hombre es hostil contra Dios. No, ¿cómo va a ser hostil? ¿Cómo mataron a Cristo? ¿Me van a decir que eso fue una hostilidad o un accidente? Siempre Dios nos va a buscar, hermanos, y aún como cristianos, preferimos defender nuestro pecado antes que reconocerlo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos redarguye, que nos enseña todas las cosas y que nos convence siempre de pecado. Cuidado, hermanos, cuando dejes de escuchar esa voz. Cuidado, algo ya está muy, muy mal. Vamos a continuar entonces y como les decía, el pecado de Adán y Eva resulta en esta maldición. Esta maldición que es la separación entre Dios y el hombre. Nuevamente, Romanos 3:23. No
hay acceso a Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Pero el pecado ya fue derrotado por el Señor por su muerte y resurrección gloriosa. Acompáñenme, por favor, a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios 5, 21. Dice así: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nótese una cosa, se comete un error muy común diciendo que Jesús se hizo pecado, pero no, ¿qué dice el texto? Dios lo hizo pecado, y no que haya pecado, no faltó, no hizo nada malo. Pero en un momento dado, Dios mismo puso a su Hijo como la personificación del pecado, se separan y entonces descarga toda su ira contra él. El pecado ya fue vencido por el Señor Jesucristo, por su muerte y resurrección. Recordemos que la muerte de Cristo es el pago de la deuda de cada uno por el pecado delante de Dios. Con su resurrección, Jesús confirma que esa deuda fue pagada. Es literalmente el comprobante de pago. Cuando tú compras algo, ¿cómo compruebas que lo pagaste? Con la factura, con el ticket. Bueno, la resurrección del Señor Jesucristo es el comprobante de que Dios está satisfecho, que la deuda, tu deuda, ha sido pagada. Gracias a Dios por eso. Romanos 5:10. Acompáñenme un momentito a Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entiéndase, por su resurrección. Allí está. La muerte de Cristo nos salva y su resurrección al tercer día es el comprobante. Somos salvos por la fe en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Continúa el versículo 3 y 4 del capítulo 22 de Apocalipsis. Dice, y no habrá más maldición. Continúa, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Nuevamente vemos al Padre y al Hijo al mismo nivel. Para todos los que dicen que Jesús no es Dios, ¿por qué entonces Dios pone a alguien a su mismo nivel? Porque es Dios, porque son lo mismo, porque son coiguales, porque son cosustanciales. Evis Carballosa escribe al respecto: hay un solo y único Dios y verdadero que existe y existirá por toda la eternidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La presencia de Dios se hará sentir en todo el universo, liberado ya de la maldición del pecado, pero en particular el trono de Dios y del Cordero será el centro de la gloria que llenará la santa ciudad. Continúa el versículo: y sus siervos le servirán. Siervos. La palabra siervo fue traducida del griego doulos. En toda la escritura, en el Nuevo Testamento, vas a encontrar la palabra siervo una y otra vez, refiriéndose a los seguidores del Señor. Pero el griego doulos significa esclavo. Eso significa que tú, como hijo de Dios, eres un esclavo de Dios, pero un esclavo por amor. El servicio que vemos aquí, y sus siervos les servirán, podría incluir o no un servicio sacerdotal. No lo sabemos porque no va a haber tampoco sacrificios, no va a haber ya nada de eso. Pero también podría tratarse de servir al Señor Jesucristo en adoración. En palabras de Eldon Ladd, el mayor gozo de los redimidos, los siervos de Dios, será el servicio de adoración que le rendirán a Él. Ahora una pregunta, me encantó porque dijo servicio, escribió servicio de adoración. Ahorita estamos ¿en qué? En un servicio de adoración. Adoramos a Dios cantando, adoramos a Dios orando,
lo adoramos aprendiendo su palabra. Pregunta, hermanos, ¿cuál es tu actitud hacia el culto de adoración corporativa? ¿Lo ves como una carga? ¿O lo ves como un privilegio? ¿Cómo ves la adoración en la iglesia? ¿Como algo que puedas cambiar por cualquier otra actividad? Aún más, ¿cómo ves a tu iglesia? Pensemos bien en eso, porque en la eternidad vamos a estar todo el tiempo adorando al Señor. Pero recuerda que ya estamos en la vida eterna. ¿Cómo estás adorando al Señor hoy? Pensemos en eso. El texto continúa, la idea continúa en el versículo 4. Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahora, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, nos recuerda algo bien importante. Éxodo 33:20, acompáñenme por favor. La incapacidad del ser humano de poder plantarse delante de Dios. Dice Éxodo 33:20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Recuerdan allí al Señor con Moisés, y Moisés le dice, quiero ver tu gloria, y básicamente lo que hace el Señor es proteger a Moisés de su gloria. Porque cualquiera que vea a Dios cara a cara, tal como es, puede morir. Entonces esto ya será cosa del pasado, porque el versículo 4 dice claramente que estaremos viendo el rostro de nuestro Señor. Ya no te vas a morir. Y por otro lado dice que su nombre está en sus frentes, pero antes, fíjense en esto. El versículo 4 dice, su rostro, su nombre, en el contexto de que acaba de ser mencionado el Cordero. Entonces, ¿a quién veremos constantemente? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Hijo. Por eso dice su rostro, no sus rostros. Esto puede ser un poquito chocante, pero estoy de acuerdo con la interpretación que dice que el rostro que veremos constantemente es el de Cristo. No tenemos una evidencia de ver al Espíritu Santo, no tenemos una evidencia clara de que lo estaremos viendo. Por supuesto que hay evidencia de que estaremos sintiendo su presencia, estaremos ante su presencia. Ahorita estamos ante la presencia de Dios porque Él es omnipresente. Y continúa el versículo, y su nombre estará en sus frentes. Esto es la identificación como parte del pueblo de Dios y que será irrefutable. No que vamos a traer aquí Jesús. No. Significa que vamos a estar plenamente identificados. Más todavía. Nuestra identificación con Cristo está y estará completamente garantizada. Versículo 5 dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No habrá más necesidad de alguna fuente de luz natural o artificial. Esto porque el brillo del Señor dejará opaca la luz del sol. ¿Se imaginan eso? Algo que opaque la luz del sol. Vamos a ver a Isaías, por favor, acompáñenme. Isaías 60, versículo 19. Hablando precisamente en Isaías de la futura, de la gloria futura, la nueva Jerusalén. Dice Isaías 60, 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Me gusta mucho cómo dice, nunca más te servirá. Es por esto que esta expresión de que la luz del sol va a ser opacada por la gloria de Dios es muy adecuada. Y por otro lado, el versículo 5 continúa, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta expresión creo que es bastante clara. Cuando dice reinarán por los siglos de los siglos,
quiere decir eternamente. Estaremos con Dios y Él reinará eternamente. Acompáñenme, por favor, al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 18. Daniel 7, 18. ¿Ya lo tienen? Hablando el libro de Daniel de lo que es después de la visión de las 4 bestias. Esto nosotros ya lo vimos también allí en Apocalipsis. Dice Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Estas 3 expresiones, recuerden que los hebreos por lo general trataban de confirmar algo repitiéndolo 2 veces. Pero aquí Daniel siente, bueno, tal vez no es lo que está pasando, pero la percepción que a mí me da es que Daniel se está tratando de ir más allá, porque dice, poseerán el reino, nosotros, en el siglo, y eternamente, y para siempre, y por siempre jamás. Ese reino no va a tener fin. Ese estado va a ser el estado eterno, como ya les había dicho. Estos privilegios y bendiciones, hermanos, deben de ser una gran esperanza para cada uno de nosotros, porque, ¿sabes? Es lo que te espera. Es lo que te espera. Esa debe de ser nuestra esperanza. Está garantizado. No sabemos cuándo, pero ocurrirá. Alaba a Dios porque en su misericordia te escogió para la gloria eterna. Piénsalo por un momento. Estás escogido desde la eternidad pasada para que estés en la gloria eterna, aún por como eres. A pesar de ti, Dios te escogió para la gloria eterna. Y no para condenación eterna, como realmente merecemos. Porque eso es lo que merecemos. Luis Contreras, hubo una vez que su esposa contó una anécdota de que le preguntó a su esposo, ¿qué merecemos? Pues el infierno. Es verdad. Es verdad. Eso es lo que merecemos. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe. Y amigo que escuchas, no dejes de pensar en que la paga del pecado es la muerte, la condenación eterna. Pero Dios espera a que te arrepientas y pongas tu fe en el único Salvador, Jesucristo muerto y resucitado al tercer día. Con esto entonces vas a poder recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque eres tan abundante en misericordia, Señor. No hay modo de describirlo. Todas las maravillas que nos esperan. La pura salvación ya es, desde mi perspectiva, suficiente. Pero, Señor, tú eres tan abundante en gracia, en misericordia, en bondad. Eres tan grande, Padre, que aún nos vas a dar una y otra bendición, Señor, a pesar de nosotros. Padre, gracias por esto. Y Señor, te ruego, Espíritu Santo, que tú nos hagas reflexionar en esto día y noche para que siempre estemos con la mente fija en el servicio de alabarte, de glorificarte. Gracias, Padre, por esto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Dios los bendice, hermanos.